démosle paso ya a César Serrano, que es profesor de Química de Bachillerato Internacional y coordinador del proyecto Limpia tu Huella, proyecto ecológico de Copol, para obviamente conversar con él en esta tarde sobre todas las afectaciones que se han registrado con respecto de los eventos y fenómenos naturales, llámense huracanes, llámense tormentas, inundaciones, que hemos podido ver a lo largo de estas últimas semanas y, por qué no decirlo, en estos últimos meses. Así que, Juliana, si le das paso y comenzamos la entrevista. Sí, le damos la bienvenida y también consultarle un poco este tema de todo lo que se ha presentado actualmente y dentro de esto los desastres naturales que se enfrentan alrededor del mundo también. Bienvenido, César Serrano. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchísimas gracias a ustedes por estar una vez más compartiendo en este espacio tan importante de información. Y bueno, cuando estamos hablando de desórdenes naturales, estamos hablando efectivamente de desequilibrios en el orden climático. Es el clima, una palabrita tan trillada y muy utilizada hoy en día, pero es el eje que comanda el equilibrio medioambiental y que comanda todas las relaciones de lo que nosotros conocemos como fenómenos ambientales. Entre eso, huracanes, extensas lluvias, periodos de sequía, que es lo que estamos viviendo nosotros específicamente. Ahora, como se lo dijo en una oportunidad anterior, todos estos procesos medioambientales, todos estos cambios climáticos, palabrita tan famosa hoy en día, son normales, son cíclicos y son necesarios. El mismo calentamiento de nuestro planeta y el efecto invernadero es necesario para que haya la vida en nuestro planeta y para que nos mantengamos ni tan caliente ni tan frío. Porque en caso de no haber efecto invernadero, el planeta se enfría a menos 15 grados y se acabó la historia. Entonces, es necesario. El problema que nosotros tenemos en mano es que nosotros estamos acelerando ese calentamiento global porque estamos acelerando ese efecto invernadero y estamos generando un cambio climático. Ese es el problema que tenemos entre manos. Claro, claro, y hemos visto, por ejemplo, las inundaciones en los Estados Unidos, muchas ciudades totalmente devastadas. Decían por ahí 950 muertos y más de 800 kilómetros por reconstruirse. Claro, los Estados Unidos tienen otras estructuras, otros sistemas para poder reconstruirse frente a una eventualidad de esta magnitud. Hay otros países como el nuestro que están en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollados, que definitivamente hacerle frente a esto sería una situación bastante compleja. Pero esto es lo que usted dice, son cambios cíclicos que se dan. Entonces, la gran sequía que también estamos viviendo acá en esta parte y que se ha dado en parte de Gran Europa, que ha echado abajo un montón de cosechas, es también cíclico, ¿cierto? Cuéntenos un poquito más, es para que la gente sepa por qué estamos definitivamente pues en estas situaciones y en estas circunstancias. Pues lo que había mencionado hace un momento, esto es cíclico, esto es normal y esto está necesario para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Los periodos de sequía son normales. Ahora, el problema es que los estamos acentuando. El desarrollo industrial, la huella antrópica, es decir, la mano del hombre, ha provocado las emanaciones directas de muchísimos gases de efecto invernadero que antes no se formaban. Naturalmente, los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, que ni modo, tenemos que generarlo, somos máquinas formadoras de dióxido de carbono, el vapor de agua y el gas metano. Pero solamente en el decreto de Kioto, ¿sí? En el decreto de Kioto, que es un protocolo que más de 84 países lo han firmado desde el año de 1992, se han registrado 6 gases de efecto invernadero. Se le suma a los que yo le había mencionado, los hidrofluorocarbonos, o HFC, los perfluorocarbonos, o PFC, y los hexafluoruros. Y a eso se le suma también el óxido nitroso. Entonces, estos son industriales. Son industriales, o sea, básicamente vienen con el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que provocas? Provocas que haya un mayor calentamiento global. Ese calentamiento global afecta directamente a una parte de la atmósfera, la cual nosotros conocemos como ionosfera, que se encarga del equilibrio del movimiento de las nubes, de la temperatura de las mismas, se relaciona directamente también con el océano. Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca este desequilibrio cargando de nubosidades,
cargando nubosidades con agua, pero estas a través de los vientos se van dirigiendo a zonas en donde se descargan completamente y ya no es de la manera armónica que tiene que ser en las diferentes partes de nuestro planeta. Dicho de otra manera, dejas grandes cantidades de lluvias en un lado y dejas totalmente secas otras partes. ¿Qué ocurre? Que es normal. Sí, el asunto es que nosotros lo estamos acentuando, lo estamos agudizando y por eso tenemos los problemas. A pesar de que, como muy bien ustedes empezaron informándolo, ya se están registrando precipitaciones fluviales a nivel de Cuenca, a nivel de la Amazonía también, tenemos básicamente 48 horas de precipitaciones en Cuenca, lo cual no es nada malo, pero le cuento algo. La luz, que es el problemita que tenemos, la energía eléctrica, necesita del embalse Mazar, que yo desde pequeñito lo conocía como Paute. Es el embalse Mazar Dudas. Y este se encuentra muy por debajo del nivel como para poder generar energía. Desafortunadamente con este embalse nosotros tenemos aproximadamente 48 horas de independencia energética, pero como está constantemente en un nivel aceptable, por eso nosotros tenemos energía. Con estas lluvias que se han registrado de 48 horas para ser exactos, que es algo muy bueno, solamente ha subido 1 metro. Eso es lo que ha colaborado esta gran cantidad de lluvias al embalse Mazar. Solamente ha subido 1 metro. Los ríos de Cuenca, las zonas de Azuay y algunos ríos de Napo y de Orellana ya han superado el estiaje, es decir, ya han superado los bajos niveles. Ya se encuentran en un nivel considerado como normal, pero esto contribuye tanto en aguas subterráneas como en aguas de filtro a que Mazar solo aumente 1 metro. Y es Mazar la que genera el funcionamiento hidroeléctrico para que tengamos luz. Yo tenía una consulta. Sí, Jime, sí. Jime. Sí, quería preguntar, usted, creo que no son muy técnicos y quizás no podamos entender básicamente toda esta situación que se está viviendo. Sí me gustaría conocer más bien lo que usted decía, de que estos ciclos son normales, pero se están acentuando. ¿De qué manera nosotros acentuamos estas situaciones cíclicas que tiene que vivir la Tierra para que hoy el mundo esté viviendo estas diferencias abismales como la sequía, como las lluvias, los tornados, los maremotos? ¿Qué está haciendo el hombre en la Tierra como para que esto se vaya mucho más rápido, como para entenderlo? El problema con el ser humano es que el ser humano utiliza energías sucias. Aunque no nos con energías sucias, energías hidrocarburíferas. Entonces, cuando nosotros utilizamos todo tipo de gasolinas, a eso nos referimos con hidrocarburos, los utilizamos por combustión, las quemamos, en pocas palabras. Y el producto de quemar un hidrocarburo, dióxido de carbono. Entonces, somos máquinas industriales de generadoras de dióxido de carbono. ¿Sí? Si el ser humano de por sí es una máquina formadora de dióxido de carbono, eso hasta cierto punto es normal. La naturaleza en toda su sabiduría lo comprende así. Pero nosotros, la naturaleza no comprende que nosotros tenemos maquinarias, la naturaleza no comprende que nosotros tenemos vehículos, la naturaleza no comprende que en lugar de sembrar más árboles pongo más fábricas formadoras de plástico, no comprende que tengo más máquinas de fábricas formadoras de resina. Entonces todas estas empiezan a emanar dióxido de carbono, entre otros gases. No hablemos de el óxido nitroso ni de los gases fluoroazufrados que mencioné hace un momento. Entonces, ¿eso qué está provocando? Pues básicamente por nuestra propia mano y debido a la industrialización, al alto grado de consumismo, estamos acentuando esta problemática del efecto invernadero, estamos acentuando esta problemática del calentamiento global y estamos acentuando los problemas que se derivan de, por ejemplo, sequías en este lado del mundo, extensas lluvias en otros lados del mundo, maremotos, ciclones y todo este tipo de eventualidades naturales. Bueno, no tanto los maremotos, pero sí los tornados, los huracanes, los ciclones, que son de aspecto meteorológico. Mire, yo le digo algo.
Aparte de aquello, hay un grave problema que está teniendo la industrialización, que es la eliminación del espacio verde. Acá en Copol solemos decir a nuestros estudiantes, todo lo que tú subes en industrialización tienes que subirlo de verde. Tienes que subirlo en árboles, porque donde tú subes en industrialización, pero no subes en árboles, generas un desequilibrio. ¿Por qué? Porque sabemos desde escuela que el árbol, usted respira oxígeno y bota dióxido de carbono, pero el árbol respira dióxido de carbono para botar oxígeno, dicho de una manera muy sucinta. Entonces, básicamente, ese dióxido de carbono que estamos demandando al ambiente, a la atmósfera, podría ser tomado por las plantas, podría ser tomado por los árboles si tan solo aumentáramos las hectáreas verdes que tiene nuestro país y a nivel global que tiene el mundo entero. Nosotros estaríamos fabricando verdaderamente un pulmón que sería el seguro de vida de nuestro planeta, porque los árboles de día y de tarde toman dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es el que nos está causando el problema. Entonces, ese desequilibrio que hay entre zonas verdes y zonas industrializadas y el aumento del consumismo natural e industrial es el que está acentuando este problema. Sí, yo tenía otra consulta. El tema de bombardear las nubes, que de una u otra manera esto acelera el proceso de precipitaciones hasta del 10 al 20% más o menos. Pero dentro de esto, ¿cómo afecta? ¿Tendría un efecto secundario en alterar un poco las lluvias? ¿Qué tan efectivo es aquí en Ecuador? Quizás en otros países los usan y sí resulta, pero acá resulta ese bombardeo de nubes y qué efectos secundarios podría tener a futuro. El bombardeo de nubes es una alternativa que se está utilizando como método de salvataje. ¿Sí? Necesitamos que llueva, entonces vamos a bombardear la ionosfera, vamos a generar que se acumulen las nubes, vamos a provocar que esa agua, porque el vapor de agua naturalmente llega hacia la ionosfera, vamos a provocar que ese vapor de agua se precipite, ¿sí? Vamos a provocar que ese gas se vuelva líquido y creo que básicamente se hace en un bombardeo de nubes. Entonces, ¿que alteras el ciclo climático? No alteras el ciclo climático. Estás provocando que caigan lluvias para tratar de salir de esta emergencia. Es lo que se necesita. Ahora, no siempre el bombardeo de nubes es un medio eficaz. Estamos viendo que se están bombardeando nubes. Ya llevamos como más de 2-3 semanas escuchando lo del bombardeo de nubes y recién se están registrando precipitaciones fluviales en la zona de Cuenca, Suay y en las zonas de la Amazonía. Pero no es algo tampoco una decisión totalmente efectiva o algo que verdaderamente vaya a sacarnos del problema, ¿sí? Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo. Sí que se está hablando que de la sequía, que se está hablando de que no llueve, pero si nos ponemos en memoria, no estamos netamente en la época de las lluvias más intensas a nivel de Ecuador. En Ecuador tenemos dos estaciones, la estación lluviosa, que es cálida, y la estación seca, que es fría. O sea, aquí no hay verano, invierno, otoño, primavera, no, o sea, aquí no hay. Hay dos estaciones que son claras, ¿sí? Y la estación lluviosa tiene su clímax, por así decirlo, entre diciembre y enero. Y que luego llega a febrero, y recuerdo inclusive el dicho de los abuelitos, ¿no? Abril, lluvias mil. Entonces, así es donde se extiende. Entonces, sí que nosotros estamos de alguna manera sobredimensionando el aspecto de, oh, la sequía, pero no está netamente en periodo de lluvia extrema, ¿sí? Ahora, ¿en dónde se tiene que generar esta precipitación fluvial? En las zonas de máxima evapotranspiración, como son las zonas de Masar, las zonas en donde hay mayor boscaje, porque no están cayendo estas precipitaciones. Alterar, no tendríamos que alterar el ciclo. No estamos metiéndonos con las corrientes climáticas. Claro. No habría un problema a futuro. Mayor problema a futuro no habría. Claro, no estamos, Juliana y Jimena, no estamos como la central hidroeléctrica Las Tres Gargantas de China, que dice que ha afectado la rotación de la Tierra, el eje de rotación de la Tierra. Entonces no estamos en ese punto. Pero definitivamente, pues, el tema de los eventos naturales sí que nos está impactando bastante fuerte.
a todos, no solamente al Ecuador, a todos, y bueno, pues y quizás en un futuro, corto plazo, de lo que he podido leer, quienes manejan el tema o monitorean el tema del clima, dice que se vienen situaciones bastante complejas. En todo caso, para ir concluyendo, doctor Serrano, sería bueno pues que nos diga qué es lo que nos depara en el cortísimo plazo con respecto de estos fenómenos naturales que ya hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que ocasionó con este huracán recientemente que ha pasado por ahí. Helen. El Helen, claro, obvio. Lo que se depara para Ecuador, pues específicamente nosotros vivimos en una tierra un tanto privilegiada. Acá no te vemos ciclones, no te vemos tornados, no te vemos huracanes, debido a las corrientes, ¿no?, que confluyen al centro. Pero lo que sí vamos a tener son estaciones lluviosas sumamente cálidas, la humedad en su máximo esplendor, temperaturas bastante altas, calores sofocantes, y en eso también tiene que ver el calentamiento global. Ya está haciendo su calorcito, ya no está tan frío como antes. Ya no está, así es. Así es. Entonces, eso es lo que se nos depara. Dentro de las irregularidades ya pasaremos a la parte lluviosa y se vendrán los problemas con las lluvias. Y algo muy importante, que sí está ocurriendo en Ecuador, y ese es un problema que vamos a tener, que a medida que aumenta el calor, todos aquellos patógenos, es algo que no se está mencionando mucho, todos aquellos patógenos de clima tropical van a ir hacia las zonas templadas. Ya en zonas templadas vamos a tener repuntes de dengue, vamos a tener repuntes de malaria, vamos a tener repuntes de todas las enfermedades que normalmente se generan en el trópico. No hablemos de Zika y todas estas enfermedades que ponen en corre-corre, especialmente a los padres de familia por las criaturas, que son las que más sufren y las que más nos hacen sufrir a todos. Entonces, es lo que sí podríamos, y si podríamos tomar algún tipo de precaución, es, bueno, siempre mantenerse hidratado por las cuestiones de las altas temperaturas que se vengan en el futuro. Mucho cuidado con nuestros hogares, especialmente aquellas personas que se encuentran viviendo en las altitudes o los deslaves, y tener a la mano todo tipo de herramienta que nos pueda servir para protegernos de los mosquitos que se vienen, que ya hay algunos, y de todos los tipos de plagas, pestes o patógenos que se puedan dar debido a estas irregularidades. De estas irregularidades climáticas, que sería otro tema a tratar definitivamente, pues no se habla mucho de eso. Claro que sí. Así es. Claro, y queremos agradecerle también a César Serrano, profesor de Química de Bachillerato Internacional, también coordinador de proyectos Limpia tu Huella, Proyecto Ecológico COPOL. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Creo que hemos entendido todos los temas que se han tratado hoy, y sobre todo hacer conciencia nosotros como seres humanos de que estamos afectando el planeta donde vivimos. Berito. Claro que sí. Y bueno, pues tratar de mejorar estos planes de contingencia, ¿no? Es lo que me preocupa aquí, porque casi siempre somos reactivos, nunca somos preventivos, Jimena. Si estás todavía ahí, claro, sí, cuando ya nos cayó, estoy. Y como te lo dije, como conversamos al interno, Verónica, y a lo morocho, Diosito, llévanos, porque nada bien le estamos haciendo a la naturaleza. Diosito, llévanos. Claro que sí. Bueno, mañana tendremos otro importante tema aquí en Péndulo. Compartiremos con ustedes entrevistas, noticias y también pues el buen humor que siempre tenemos, pese a que ya comenzó, como dice él, a cambiar el clima. Es verdad, la humedad ya se siente. Lo bueno es que estamos con acondicionadores de aires cuando regresa el tema de la energía, y entonces eso nos aplaca un poco. Ok, chicas, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.